Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Llamados a la Santidad. Hoy vamos a comenzar contándoos una historia. Nos situamos a mediados del siglo XX. Una mujer gravemente enferma de cáncer, diríamos que terminal, quiere ir a visitar en Italia a un fraile. Ella es muy devota y su marido accede, aunque es tremendamente agnóstico. Viajan los dos con su hijo pequeño y al llegar al lugar, la mujer fatigada ve que se está rezando el rosario en las puertas de la iglesia y se sienta para descansar. Alguien sale y pide a su hijo que entre en la iglesia porque el fraile, está llamando. El niño entra y al salir le dice a su padre: papá, dice el fraile que entres. El hombre cae de rodillas en el suelo gritando: milagro, milagro. El niño era sordomudo y en ese mismo instante tanto el niño como su madre quedaron sanados instantáneamente. Hoy nos adentramos en la figura y en la vida de un grandísimo santo del siglo XX, el Padre Pío. Francisco Forgioni, San Pío de Pietrelcina, nació en el seno de una humilde y religiosa familia, el 25 de mayo de 1887 a las 5 de la madrugada. Nació en una pequeña aldea del sur de Italia llamada Pietrelcina, una pequeña villa en la provincia de Benevento, Italia. Sus padres, Orazio Forgioni y María Giuseppa de Nunzio Forgioni, ambos agricultores, encomendaron la protección de su hijo recién nacido a San Francisco de Asís. Por esta razón le bautizaron con el nombre de Francisco al día siguiente de su nacimiento. La familia Forgioni vivía en el sector más pobre de Pietrelcina. Francisco fue pobre, pero como él mismo diría más adelante, nunca careció de nada. Los valores eran diferentes en aquella época. Un niño se consideraba dichoso si tenía lo básico para vivir. Fue un niño muy sensible y muy espiritual. Su vida transcurrió en los alrededores de la iglesia de Santa María de los Ángeles, que podríamos decir que fue como su segundo hogar. Allí fue bautizado, hizo su primera comunión, su confirmación y precisamente allí, a los 5 años, tuvo una aparición del Sagrado Corazón de Jesús. El Señor posó su mano sobre la cabeza de Francisco y éste prometió a San Francisco que sería un fiel seguidor suyo. En el curso de su vida y su vocación quedaría sellado desde ese momento. Padre Pío se ofrece a tan corta edad como víctima. Ese año marcaría la vida de Francisco para siempre. Empezó a tener apariciones de la Santísima Virgen que continuarían durante el resto de su vida. También tenía trato familiar con su ángel guardián, con el que tuvo la gracia de comunicarse toda su vida y el cual sirvió grandemente en la misión que él recibiría de Dios. Llegó el momento en el cual Francisco manifestó su deseo de ser religioso. Su padre, al ver la limitación existente de educación en la villa, emigró a los Estados Unidos y a Jamaica, buscando mejor solvencia económica que le permitiera sufragar los gastos de educación para Francisco. El día antes de entrar al seminario, Francisco tuvo una visión de Jesús con su Santísima Madre. En esta visión, Jesús posó su mano en el hombro de Francisco, dándole valor y fortaleza para seguir adelante. La Virgen María, por su parte, le hablaba sutilmente y suavemente y maternalmente, penetrando en lo más profundo de su alma. El Padre Pío siempre caminó el sendero estrecho, no permitiéndose lujos ni nada que le pudiera desviar de su relación con Jesús. A los 15 años de edad, Francisco había adelantado lo suficiente como para entrar al seminario. Sería fraile capuchino. Ingresó en la Orden Franciscana de Morcone el 3 de enero de 1902
15 días después de su entrada, el 22 de enero de 1902, Francisco recibió el hábito franciscano, que está hecho en forma de una cruz, y percibió que desde ese momento su vida estaría crucificada en Cristo. Tomó además por nombre religioso Fray Pío de Pietrelcina, en honor a San Pío V. La fraternidad capuchina en la cual ingresó era una de las más austeras de la orden franciscana y una de las más fieles a la regla original de San Francisco de Asís. El ayuno y la penitencia eran prácticas habituales. El fraile Pío abrazó todas las formas de autoprivación, comiendo siempre muy poco. En una ocasión se alimentó únicamente de la Eucaristía por 20 días y, aunque débil físicamente, se presentaba a clases con preclara alegría. El 10 de agosto de 1910, el Papa Pío es ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento, en Italia. Aquella misma tarde, el Padre Pío escribe la siguiente oración: «Oh Jesús mío, mi suspiro, mi vida, haz de mí un sacerdote santo y una víctima perfecta». Acuden a dicho acto la madre, el hermano del sacerdote, Miguel, con su esposa y sus 3 hermanos. Quieren recibir, acercándose a la baranda, la primera bendición sacerdotal del Padre Pío. El padre está ausente, puesto que emigra a Estados Unidos para mejorar la economía de la familia. Y la madre, muy apenada, rompe a llorar delante de su hijo, anhelando que su esposo pudiese haber sido testigo de la consagración de su hijo. Como era costumbre, el nuevo padre celebraría su primera misa en la iglesia de su pueblo, en Santa María de los Ángeles, la misma iglesia en la que 23 años antes había sido bautizado y donde recibió primera comunión y sacramento de confirmación. Cuanto más alto escalaba el joven sacerdote hacia la perfección, más era acechado por el demonio, y mientras más atormentado era por Satanás, más crecía en la fe y en el amor al Señor. Poco después de su ordenación, le volvieron las fiebres y los males que siempre le aquejaron durante sus estudios, y fue enviado a su pueblo, Pietrelcina, para que se restableciera de salud. Cada vez que se hacía el intento para devolverlo a la vida religiosa dentro del monasterio, este fracasaba, pues su salud empeoraba. Su vida sacerdotal en Pietrelcina incluía mucha oración, acompañada de muchas funciones religiosas, así como estudios teológicos, catecismo para los niños del pueblo y reuniones con las familias. Durante su primer año de ministerio sacerdotal, en 1910, el Padre Pío manifestó los primeros síntomas de los estigmas. En una carta que escribió a su director espiritual, los describió así: en medio de las manos apareció una mancha roja del tamaño de un centavo, acompañada de un intenso dolor. También debajo de los pies siento dolor. Estos dolores en las manos y los pies del Padre Pío son los primeros signos de los estigmas que fueron invisibles hasta el año 1918. En este año el Padre Pío recibió los estigmas de Jesús crucificado, quien en una aparición lo invitó a unirse en su pasión para participar en la salvación de los hermanos, en especial de los consagrados. Durante 7 años el Padre Pío permaneció fuera del convento en Pietrelcina. Naturalmente, esta vida estaba en contraste con la regla franciscana y algunos hermanos frailes se quejaron de esto. Fue entonces cuando el superior general de la orden pidió a la Sagrada Congregación de los Religiosos la exclaustración del Padre Pío. Fue un golpe muy duro para él y en un éxtasis se quejó a San Francisco de Asís. La Congregación de los Religiosos no escuchó la solicitud del superior general y concedió que el Padre Pío siguiera viviendo fuera del convento hasta que estuviera
restablecida completamente su salud. El día 17 de febrero de 1916, el Padre Pío salió de Pietrelcina rumbo a Foggia, donde los superiores lo llamaron para dar un servicio espiritual. Gracias a las oraciones de Rafaelina Cherase, una señora muy enferma y cercana a la muerte, el Padre Pío pudo regresar definitivamente a la vida comunitaria. Esta buena señora se ofreció a Dios como víctima para que el Padre pudiese oír confesiones y con ello traer gran beneficio a las almas. Aunque el Padre nunca más pudo regresar a su Pietrelcina natal, su amor por ella nunca disminuyó. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Padre, refiriéndose a su pueblo, dijo: «Pietrelcina será preservada como la niña de mis ojos». Y antes de morir, hablando proféticamente, dijo: «Durante mi vida he favorecido a San Giovanni Rotondo. Después de mi muerte, favoreceré a Pietrelcina». El día 28 de julio de 1916, el Padre Pío llega a San Giovanni Rotondo por primera vez. San Giovanni Rotondo era en ese entonces una pequeña villa en la península de Gargano, rodeada por casas muy pobres, sin luz, sin agua potable ni cañerías, sin caminos pavimentados y sin formas de comunicación modernos, muy parecido a la forma de vida en las villas pequeñas de aquel entonces. El monasterio se encontraba a unos 2 kilómetros del pueblo y para llegar a este era necesario ir en mula. El monasterio contaba con una pequeña y rústica iglesia de Nuestra Señora de la Gracia, del siglo XIV. El Padre Pío fue llamado a las filas militares 3 veces durante la Primera Guerra Mundial y las 3 veces regresó después de un corto periodo por motivos de salud. La última vez que fue llamado, su salud desmejoró tanto que los mismos médicos le dieron de baja para permitirle morir en paz en su hogar. Las cortas permanencias en las filas militares causaron en él grandes dolores en su alma a causa de la dureza de los soldados, las blasfemias que escuchó y el verse alejado de la vida monástica. Otro gran dolor era el no poder ofrecer la Santa Misa todos los días. El Padre Pío sirvió como padre espiritual de los jóvenes que formaban parte del seminario seráfico menor, que en ese momento estaba en San Giovanni Rotondo. Se encargaba de proveerles con meditaciones, de confesarlos y de tener conversaciones espirituales con ellos. Oraba mucho y seguía de cerca su avance espiritual y hasta llegó a pedir permiso para ofrecerse como víctima al Señor por la perfección de este grupo, a quienes, como él mismo decía, amaba con ternura. La noticia de que el Padre Pío tenía los estigmas se extendió como la pólvora. Muy pronto miles de personas acudían a San Giovanni Rotondo para verle, besarle sus manos, confesarse con él y asistir a sus misas. La palabra estigma viene del griego y significa marca o señal en el cuerpo, y era el resultado del sello de un hierro candente con el cual marcaban a los esclavos. Después de minuciosas investigaciones, la Santa Sede quiso intervenir directamente. En aquel entonces era una gran celebridad en materia de psicología experimental el padre Agustín Gemelli, franciscano, doctor en medicina, fundación de la Universidad Católica de Milán y gran amigo del Papa Pío XI. Al Santo Oficio le valió la opinión de este gran psicólogo e hizo público un decreto, el cual declaraba la poca constancia de la sobrenaturalidad de los hechos. En los años siguientes hubo otros 3 decretos y el último fue condenatorio, prohibiendo las visitas al Padre Pío o mantener alguna relación con él, incluso epistolar. Como consecuencia, el Padre Pío pasó 10 años, de 1923 a 1933, completamente aislado del mundo exterior, entre las paredes de su celda. Durante estos años no solo sufría los dolores de la pasión del Señor en su cuerpo, también sentía en su alma el dolor del aislamiento y el peso de la sospecha. Su humildad, obediencia y caridad no se desmintieron nunca. El Padre Pío se levantaba todas las mañanas a las 3:30 y rezaba el oficio de las lecturas.
Fue un sacerdote orante y amante de la oración. Solía repetir: la oración es el pan y la vida del alma, es el respiro del corazón. No quiero ser más que esto, un fraile que ama. Celebraba la Santa Misa en las mañanas acompañados de 2 religiosos. Todos querían verlo y hasta tocarlo, pero su presencia inspiraba tanto respeto que nadie se atrevía a moverse en lo más mínimo. Después de la Santa Misa, el Padre Pío se sentaba en el confesionario por largas horas, dándole preferencia a los hombres, pues él decía que eran los que más necesitaban de la confesión. Al ser tantos los que acudían a la confesión, fue necesario establecer un orden y confesarse con el Padre Pío podía tomar fácilmente 3 o 4 días de espera. Son muchos los impresionantes testimonios y las emotivas conversiones generadas a través de las confesiones con el Padre Pío. Era severo con los curiosos, hipócritas y mentirosos, y amoroso y compasivo con los verdaderamente arrepentidos. Uno de los dones que más impresionaba a la gente era que podía leer los corazones. Lo que le falta a la humanidad, repetía con frecuencia el Padre Pío, es la oración. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, el mismo padre funda los grupos de oración del Padre Pío, grupos que se multiplicaron por toda Italia y el mundo. A la muerte del padre, los grupos eran 726 y contaban con 68.000 miembros. La envidia humana se echó encima de la obra del Padre Pío. Desde 1959, periódicos y semanarios empezaron a publicar artículos y reportajes mezquinos y calumniosos contra la Casa Alivio del Sufrimiento, para quitar al padre los donativos que le llegaban de todas partes del mundo para el sostenimiento de dicha casa. Sus enemigos planearon documentaciones falsas y hasta llegaron sacrílegamente a colocar micrófonos en su confesionario para sorprenderlo en error. El Padre Pío sufrió mucho a causa de esta última persecución que duró hasta su muerte, pero su fidelidad y amor intenso hacia la Santa Madre Iglesia fue firme y constante. En medio del dolor que este sufrimiento le causaba, solía decir: dulce es la mano de la Iglesia, también cuando golpea, porque es la mano de una madre. El viernes 20 de septiembre de 1968, el Padre Pío cumplía 50 años de haber recibido los estigmas del Señor. Fue grande la celebración en San Giovanni. El Padre Pío celebró la misa a la hora acostumbrada. Alrededor del altar había 50 grandes macetas con rosas rojas para sus 50 años de sangre. De la misma manera milagrosa como los estigmas habían aparecido en su cuerpo 50 años más tarde y unos días antes de su muerte, habían desaparecido sin dejar rastro alguno de 5 décadas de dolor y sangre, con lo cual el Señor ha confirmado su origen místico y sobrenatural. 3 días después de esta celebración, murmurando por largas horas: Jesús, María, muere el Padre Pío, el 26 de septiembre de 1968. Los que estaban presentes quedaron largo tiempo en silencio y en oración. Después estalló un largo e irrefrenable llanto. Los funerales del Padre Pío fueron impresionantes. Se tuvo que esperar 4 días para que las multitudes pasaran a despedirlo. Se calcula que más de 100.000 personas participaron en su entierro. El día 16 de junio del año 2002, Su Santidad Juan Pablo II canonizó al Beato Padre Pío. Es el primer sacerdote canonizado que ha recibido los estigmas de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo incorrupto del Padre Pío puede verse en San Giovanni Rotondo, Italia. Durante el año jubilar de la Misericordia, su cuerpo fue trasladado a Roma para su veneración en la Basílica de San Pedro, por expreso deseo del Papa Francisco, entre el 8 y el 14 de febrero de 2016. La vida del Padre Pío, como todos habéis podido escuchar, no es un camino de rosas, es una vida llena de incomprensiones y de obstáculos que se van presentando en su camino para hacerle caer o dudar
de una fe que, por otro lado, era absolutamente incorruptible. Nunca es fácil el camino hacia la santidad, pero en el caso del Padre Pío tiene los valores añadidos o las desventajas añadidas de que además sufrió los estigmas en sus manos, en sus pies y en el costado durante prácticamente 40 años. La imagen de la Virgen nos recuerda cómo también su vida ejemplariza y nos enseña el camino de que toda vía de perfección conlleva grandes obstáculos, grandes pruebas que hemos de superar.